Hola, hola a todos, amigos, amigas del programa El Portal del Villegas en edición de día miércoles. Bienvenidos todos, incluyendo los que vienen solamente a marcar la manito para abajo, pero está bien. Vamos a partir con el rechazo de la Cámara a la acusación contra el exministro de Salud, señor Mañalich. El rechazo es una palabra quizás demasiado fuerte, suena como algo muy perentorio y masivo, cuando en definitiva aquí fue una votación que por solo 2 votos salvó a Mañalich de lo que su abogado definió como el señor Saliasnik, el abogado, definió como una muerte civil, porque habría estado 5 años sin poder acceder a ningún cargo público. Solo 2 votos, así que rechazo, suena exagerado. No hubo entonces aquí el efecto de todas las circunstancias que hemos estado viendo aquí mismo en este programa y seguramente en muchos otros respecto a la falta de fundamento técnico, lógico de la acusación, todo lo cual fue refrendado, y no sé si eso habrá tenido algún efecto en los que se abstuvieron o los que votaron en contra, refrendado por esta vacilación permanente de la Organización Mundial de la Salud, que anteayer nomás estaba uno de sus funcionarios diciendo que en realidad había que llamar a los gobiernos a no seguir considerando el confinamiento como su arma principal, y después apareció otro vocero diciendo lo contrario. Lo que hemos dicho aquí muchas veces y se ha dicho en todas partes, que no hay una norma determinada, científica o por último basada en la experiencia. La experiencia supone muchas ocurrencias de algo y aquí ha habido una sola. Esta es la primera vez que emerge este virus. No había nada que permitiera definir lo que es una buena o una mala práctica sanitaria. Ya con eso solo se tenía que derrumbar la acusación de la señora o señorita Mix, quien acusó a Mañalich de haber puesto en peligro, a ese nivel, haber puesto en peligro de muerte, obviamente, a la población chilena, o sea, a los 17 millones más el par de millones de extranjeros. No fue por la fuerza de esa razón, sino fue por la razón de que la DC hubo 7 congresales que se abstuvieron, 7 diputados, otros definitivamente votaron en contra. Y en el proceso de ataque, el proceso de ataque legal, digamos, se insistió en los raciocinios, si podemos llamarlo así, sin fundamento. O sea, se dieron vuelta en el mismo punto, sin probar nada, como los niños que no saben, porque me gusta el tren, como se decía antes, que había puesto en peligro la vida de la población. Y el abogado del señor Mañalich, el señor Saliasnik, en su argumentación impecable, desnudó brutalmente el vacío y el revanchismo que estaba en el corazón de esta acusación, como ha ocurrido con otras. No había nada más que un afán de sumar un capítulo más en este proceso interminable de intentar demoler el gobierno como parte a su vez del proceso revolucionario, del cual supongo es una feligresa la señorita o señora Mix. También se refirió Saliasnik al hecho de la conducta bastante vergonzosa del señor Jorge Abbott, el fiscal nacional, quien no llevó a cabo ninguna de las diligencias mínimas que se esperarían en un caso como este, como por ejemplo convocar a Mañalich para que explicara la situación, para que se defendiera personalmente, para que rebatiera la acusación. No hizo nada. El señor Abbott se excusó de participar en todo esto. Con lo cual demostró una vez más el señor Abbott que lejos de ser un fiscal nacional, es un operador político. Es el operador político del bacheletismo, o lo que queda del bacheletismo, o en su transmigración de las almas, el bacheletismo se convirtió ahora, no sé, en el taylerismo, en el PPDismo, no sé qué nombre ponerle.
Se convirtió en un operador político el señor Abbott. Él mismo en algún momento confesó, porque es una confesión, que él consideraba que había que tomar en cuenta los quórum del Congreso cuando se hacían acusaciones que podían sacar a alguien de su cargo. El hombre ha participado desde el primer momento, desde antes, cuando era candidato, supongo, cuando se estaba mostrando, ¿no? O lo estaban mostrando para ser fiscal nacional. Se mostró como un hombre que pone toda su confianza y pone todo su esfuerzo en el muñequeo político, y eso es todo. De fiscal tiene el nombre el señor Abbott nada más. Aquí se excusó de participar. Eso es un abandono de deberes, ya que estamos en esta moda de las acusaciones y de las imputaciones. Hablemos del abandono de deberes en este caso. Un operador político. Eso es lo que es Abbott, y no es más que eso. Abbott y Costello, con todo respeto. Ahora, volviendo a la DC. La DC no es primera vez que fragmentariamente, normalmente de ese modo, no como un colectivo, no como entidad política propiamente tal que dice nosotros, la democracia cristiana, tenemos este pensamiento, sino que siempre se disgrega, como parece que es connatural a su esencia, a su ser, el disgregarse en sus partes componentes, en parte porque no hay un pegamento ideológico, parece ser, de principios, de programa, de agenda o lo que sea que los mantenga como una corporación política que actúa como tal. Entonces vienen estas situaciones y no es primera vez que vemos a unos demócratas cristianos votando blanco y los otros votando negro. Por lo demás, la misma desintegración moral, ideológica, existe en los demás partidos, salvo probablemente en el Partido Comunista, que como toda secta religiosa, aunque le queden 5 feligreses, sigue hasta el fin de los tiempos en lo suyo, no se mueve de ahí. Pero en todos los demás partidos de izquierda yo creo que opera la misma desintegración, pero no se nota porque tienen más cohesión como colectividad. En parte quizás por su tradición histórica, en parte dada que son socialistas, por ejemplo, y no simplemente DC, de los cuales nadie espera demasiado de todos modos. Desde la izquierda no esperan demasiado de todos modos. Entonces, si se separan de la votación del lote, del piño, de la horda, del choclón, reciben críticas, pero muchas más las recibe la gente de la izquierda propiamente tal, que se saliera del piño. Entonces, ahí el factor miedo funciona mucho más y por lo tanto esas colectividades tienden a actuar más en conjunto. Pero yo creo que no como corporaciones políticas propiamente tal, porque ya dudo que salvo el Partido Comunista haya una corporación política de verdad, sino que simplemente como un piño que todavía se mantiene junto, eso es todo. En el mismo espacio. Votan lo mismo. Pero no por un convencimiento unánime y consensuado sobre tales o cuales valores, sino simplemente porque están todos unidos por el mismo pánico. Habrán algunos que lo hacen, votan de una u otra forma por un convencimiento interno. Pero de seguro estoy convencido, por ejemplo, que una persona como Insulza, así si hubiera tenido toda la libertad del mundo y todo el valor del mundo, virtud muy escasa en los seres humanos, no habría votado favorablemente esta acusación, como no habría votado favorablemente muchas de las otras cosas que sí votó favorablemente, porque es parte del piño, y el hombre, como los demás, se acomoda, se pliega, se suma, agacha el moño y vota lo que se les está pidiendo. En los DC sienten un poquito menos de presión y entonces se dan las condiciones para que haya alguna mayor probabilidad de que emerjan estos disidentes. Yo creo que esa podría ser una explicación. Si ustedes, estimadas amigas o amigos, tienen otra mejor o complementaria, yo encantado recibo eso en el mail. Y permítanme pasar a mi primer bloque comercial, que lo inicio con... Lo voy a iniciar con Ozonio. Esta empresa que desinfecta casas,
locales comerciales, oficinas, con ozono, un desinfectante natural. Usted sabe, es O3, es una molécula formada por 3 átomos de oxígeno que supuestamente abunda en ciertas regiones superiores de la atmósfera. Un tiempo se acordarán ustedes en que se temió que el ozono se estuviera descomponiendo por efecto de la radiación ultravioleta o de los gases invernaderos, alguna cosa, y es una capa muy importante para la protección de la vida en la Tierra. Pero volvamos a Ozonium. Ozonium es una empresa que usted la encuentra en la red, ozonium.cl, que desinfecta su local, su oficina, de la siguiente forma. Usted les arrienda un aparatito, que es como un cajoncito, con unos botones y un dispositivo. Usted lo programa, lo deja en el recinto, y a la hora, pongamos las 3 de la mañana, emana ozono y todo el local queda absolutamente sanitizado. Liquidado el COVID-19, liquidado todos los otros virus que pueden haber, microbios, todo desfallecen ante el ozono, y usted entonces puede trabajar tranquilo de que ni usted, ni sus empleados, ni los clientes se van a enfermar, por lo menos por estar en su oficina. Eso es una gran ventaja para la gestión, e incluso desde el punto de vista publicitario. Usted lo puede publicitar, ¿no? Nosotros nos sanitizamos todos los días o cada 2 días con ozono. Para su casa, si usted quiere este servicio en su casa, le mandan un equipo, porque la desinfección con ozono en casas es de otra forma. Pero el resultado es el mismo. El ozono liquida todos los virus. Yo quiero recordarles, amigos, que a pesar de todas las precauciones que uno puede tomar, el mundo externo entra a la casa de uno, aunque sea en la forma de los paquetes que pedimos para alimentarnos. Y en el plástico o en el papel puede venir 2 o 3 individuos del COVID, y luego se multiplican y nunca se sabe. Y también es muy importante lavar bien la ropa. Y no hay mejor detergente en este momento en Chile que Lavo Club. Este es un producto chileno. Fue desarrollado por químicos chilenos. Es fabricado por trabajadores chilenos. Esto es una empresa chilena. Hay que apoyarla además. Pero además que apoyarla por ser chilena es porque el producto es muy bueno y es muy cómodo de usar. Viene en un tanque de 10 litros, es biodegradable, es hipoalergénico. Se lo reponen y se lo traen a la casa todas las veces que usted estime necesario. Usted no se tiene que molestar. Y ahora también Lavo Club le ofrece un producto que es suavizante y aromatizante. Viene en un frasco separado, en 3 versiones, distintas fragancias para su ropa. Hoy en día todo el mundo lava y además hace pasar por la lavadora después, en la segunda pasadita, estos suavizantes y aromatizantes. La ropa queda mucho más agradable de usar. Y para casos legales en que usted tenga que tratar un tema laboral en un tribunal del trabajo y donde las cosas que se discuten son súper importantes, más le vale ponerse en manos de expertos. Y esos expertos es el Buffet GMS, especializados en temas laborales. No se deje asesorar por un abogado que, por buena onda que tenga, es un generalista que le hace a todo y por lo tanto, como se dice, aficionado a todo y maestro de nada. GMS, amigos, formado por los destacados juristas Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa, tiene una larga experiencia en materias laborales, conoce todos los entresijos y entrebasijes y, qué sé yo, anfractuosidades de este tema tan complicado y ofrece muy buenos resultados. GMS. Y pasemos ahora a otro tema. Tal como habíamos dicho acá, y no era muy difícil imaginarlo, y no soy el único que lo hizo tampoco, la coordinadora insurreccional, sea como sea que se haya puesto a sí mismo el nombre, dije entonces que esta coordinadora no se iba a quedar de brazos cruzados. Lo de la pandemia los paralizó a todos por un tiempo, pero eso no podía durar. Ya estamos viendo acciones violentas y vandálicas en Santiago y probablemente en otras ciudades también. Ayer me parece que un grupo de 70-80 personas asaltó una comisaría, arrojaron objetos contundentes y bombas molotov. Un oficial quedó muy gravemente herido, se quemó entero. Ustedes saben, eso tiene consecuencias para toda la vida.
Por supuesto no llegó ningún funcionario de derechos humanos, el Instituto Nacional, tampoco llegaron funcionarios internacionales. A los carabineros se les puede hacer cualquier cosa, no hay ningún problema. Pero han habido muchos otros eventos, volvieron los energúmenos a la Plaza Baquedano, que tanto costó rehacerla, reponerla, y volvieron a hacerla a pedazos, porque esta gente no sabe hacer otra cosa. No esperarán ustedes que los personajes de la primera línea o los demás tipos sacados de no sé de qué rincón de la ciudad, muchos de ellos contra reembolso, no crean ustedes que esto es gratis. No les van a pedir a ustedes que les escriban una tesis sobre la futura sociedad que habría que implementar en este mundo, o que hagan un análisis sobre las teorías de Antonio Gramsci. No, ellos solamente saben destruir, pintar, ensuciar, basurear, mear, cagar, atacar. Eso es todo lo que saben hacer. No saben hacer otra cosa. Es el tipo de gente que en todas las sociedades existe, que antes se le llamaba la escoria. Son lo que botó la ola. Entonces, viven en el resentimiento, y si hay una oportunidad, ya sea incluso gratis, de romper algo, el instinto de la destrucción de aquellos que no son capaces de crear nada, ni siquiera mantener algo, el instinto de destrucción se desata con tutti. Entonces, a raíz de esto, ya sabemos que Tellier hizo algunas declaraciones que suscitaron la crítica general de la clase política en su conjunto, incluyendo gente de la oposición, cosa que no han hecho porque estén convencidos de lo malo que es la violencia. No nos engañemos por un momento, cuando el PS, la ADC y el PPD condenan ahora la violencia, es porque está acercándose el plebiscito y temen que estos actos de violencia les van a redundar en que esos muchos indecisos, que debe ser el 20% de la población, se van a ir volcando por el rechazo. Porque si se les había olvidado, la mala memoria, ¿no? Si se les había olvidado lo que pasó en octubre, noviembre y diciembre, debido a que la pandemia lo detuvo todo, ahora se van a acordar. Entonces están preocupados de no perder votos. Todavía creen que van a ganar, pero quieren ganar por pateadura, por zapatería. Entonces no les interesa que haya más votos de rechazo. Y por eso que de pronto descubrieron lo terrible que es la violencia. Condenaron la violencia. Yo ayer me referí a esto, haciendo un breve análisis acerca de cómo ya no es posible separar los actos violentos de las llamadas marchas pacíficas, concentraciones o demandas pacíficas, porque eso es una separación arbitraria, artificiosa, porque en el fondo es en el mismo evento que todo ocurre. Ya no hay, si es que alguna vez hubo, manifestaciones pacíficas que luego son seguidas por actos vandálicos cometidos por otros, por el famoso lumpen, que es como una categoría extraterrestre. Es un deus ex machina para explicar las destrucciones. No, la violencia forma parte integral de las manifestaciones, que además ya no manifiestan nada. Lo que tenían que manifestar, si podemos llamar manifestación a los gritos y a los saltitos, ya lo hicieron. Eso lo analicé ayer, pero ahora quiero ir a otra cosa, que la dejé pendiente para hoy día, y es relativa a examinar un poco más qué es esto de la violencia, que la derecha, por supuesto, siempre condena, venga de donde venga, y todos usan esas expresiones. Toda forma de violencia tiene que ser condenada y rechazada. ¿Por qué usted, señor, no condenó esta violencia o no se y condena solamente esta otra? Ustedes han escuchado eso 1.000.000 de veces, ¿no es cierto? Bueno, permítanme avanzar un poquito más. Como les decía ayer, me parece, la violencia no es solamente el ataque físico, aunque normalmente suele ser eso, en una forma más o menos directa, a veces totalmente brutal, es un ataque, pero la violencia es el acto de violentar, porque podríamos decir, las normas acostumbradas de la vida en sociedad civilizada. Una de ellas, o muchas de ellas, son por supuesto el ataque físico, que es una cosa que está contra las normas, pero también el insulto, la agresión, la amenaza es una forma de violencia, porque también va contra las normas de convivencia en una sociedad sana y civilizada. Pero, si me permiten ser un poquito herético en esta materia, no es llegar y condenar así como así la violencia. Y voy a hacer un análisis que
va a dar otra manera de entender, aunque yo creo que ya lo he dicho de otras formas muchas veces, el por qué el señor Tellier y otros de su sector tienen dificultades para hablar contra la violencia en general. La verdad es que tienen un grado de razón en eso, porque no tiene sentido rechazar la violencia en general. Hay que calificar de qué violencia se trata. Permítame poner algunos ejemplos. Supóngase usted que nuestro país es atacado por una nación extranjera, cualquiera. Es atacado militarmente. Naturalmente, el país se va a defender, supongo. Supongo que todavía estamos en un estado anímico, nacional, que va a llevar a defendernos y no a rendirnos, como quizás algunos quisieran. Yo creo que nos vamos a defender. Y para defendernos de la violencia que se está ejerciendo contra nosotros, vamos a ejercer violencia letal. Vamos a hacer uso de las Fuerzas Armadas. Vamos a disparar a matar. Vamos a tratar de destruir al ejército enemigo, y eso significa destruir a su personal. Y esa violencia va a estar plenamente justificada. O usted está en su casa y entran 3 o 4 muchachones dispuestos a violar a su señora, a sus hijas, aparte de robar y destrozar su casa y quizás matarlos después de esa violación. Entonces usted saca su arma de fuego y les dispara y mata a 1 o 2 de ellos. Esa violencia es justificada. O sea, uno no puede calificar a la violencia en general de condenable siempre, a menos que estemos suponiendo implícitamente, pero eso hay que expresarlo explícitamente, que es una violencia que está contraviniendo sin ninguna razón las normas de la convivencia civilizada. Claro. Pero no tenemos por qué hacer ninguna suposición. Tenemos que investigar cuáles son los propósitos de la violencia. Si ustedes examinan textos escritos por teólogos cristianos en los siglos XV, XVI, XVII, me parece, no me acuerdo los nombres, había un jesuita español, había un jesuita español muy conocido, Molina creo que es el apellido, un importante teólogo español, y este era un tema que estaba muy de moda en esa época en que se estaban estableciendo y consolidando las monarquías, los estados monárquicos en toda Europa, en que de frente entonces decía que si un rey no obedecía las costumbres, las normas que expresa o tácitamente estaban rigiendo en una sociedad, y se comportaba como un tirano y aplastaba a sus súbditos, esos súbditos tenían todo el derecho a sacarlo con violencia, con fuerza, porque de otra forma no se puede sacar a un rey. Es bastante simple, ¿no? Entonces, voy a volver ahora a la violencia que directa o indirectamente apoya el señor Tellier. La violencia que apoya el señor Tellier es lo que él llamaría seguramente la violencia revolucionaria, que tiene como objeto demoler un sistema que considera injusto, explotador, etc., y reemplazarlo, bueno, él es comunista, por un régimen que vaya al comunismo. Yo entiendo que los comunistas siguen creyendo en el comunismo. Por lo tanto, tengo que pensar que para Tellier, aunque personalmente le pueda disgustar como persona, como político, él entiende que la violencia revolucionaria, por desagradable que sea, es un instrumento necesario para un fin superior, que es demoler un régimen injusto y establecer uno justo. Y les voy a decir, si yo estuviera convencido de que esa violencia o cualquier violencia tiene un propósito que se justifica, no me pondría a hacer acusaciones a condenar la violencia en general, porque lo consideraría absurdo, ilógico. El problema con la violencia de la izquierda, el problema con la violencia de estos revolucionarios de izquierda, es que su fin es nefasto. Ese es el problema. No es el problema de que le arrojaron... Bueno, es un problema, pero no es tan problema el hecho que usen violencia contra personas, que destruyan, que vandalizan y que hagan todas esas cosas intrínsecamente desagradables y asquerosas. Eso es malo. Pero lo peor es que es una violencia que no conduce a un mundo mejor, sino que conduce a un mundo peor. Y yo les voy a mostrar un libro que trata sobre eso con todo detalle, por si usted lo ha olvidado, por si usted no se acuerda, por si usted es muy joven y no sabe o no se imagina cómo eran los regímenes comunistas que se establecieron en Europa durante más de medio siglo. Más de medio siglo en casi toda Europa y casi un siglo, acercándose el siglo en Rusia.
El problema con la violencia de izquierda es que no conduce a algo mejor, sino que conduce al infierno. Porque si no, uno podría decir, bueno, y es el argumento que le dan a uno, yo lo he conversado con gente de izquierda, que dicen, sí, claro, la violencia es terrible, son las externalidades de un proceso que después va a pasar, igual los problemas económicos se van a reconstruir y mientras tanto vamos a tener una sociedad mejor. Pero ¿de dónde sacaron? ¿Con qué prueban? ¿Cuál es la argumentación o los hechos que demuestran que necesariamente va a salir una sociedad mejor? No va a salir una sociedad mejor. Ese es el problema. Es una violencia que no conduce, que no abre las puertas a patadas a un paraje maravilloso. No abre las puertas hacia el cielo, sino que abre las puertas al infierno. Entonces, es el propósito el que a mí más me aterra, o me molesta, o me fastidia. La violencia en sí es fastidiosa. La violencia es la emergencia, en casos como la violencia que estamos viviendo nosotros en Chile, no me refiero a la defensa del país contra un invasor, es una ruptura del orden, de la prosperidad, de la tranquilidad, de la vida que todos queremos llevar, y ya eso en sí es intolerable. Pero aún más intolerable al cuadrado, es el hecho que es una violencia que conduce al abismo. Es decir, nos están dando de patadas y puñetes y bombazos, no para llevarnos a la fuerza al paraíso, sino para arrojarnos por un abismo. Mientras tanto, hay algunas personas que quieren llevar al señor Tellier a la comisión de ética. Ya sabemos cómo son estas comisiones de ética del Congreso, ¿no es cierto? Castigos. Se portó mal. Vamos a quitarle el 1,3, no sé cuánto por ciento de su sueldo y pórtese bien para la otra vez. Esos son la comisión de ética. Una manga de payaso protegiéndose unos a otros. Además, en realidad, insisto, aquí hay que ser, no sé si justo, neutral, analítico, cómo ponerle la calificación para examinar estas conductas y no simplemente caer en una tontería, en una acusación como de ética. El problema, vamos al fondo del asunto, la ética del señor Tellier no tiene nada que ver con la ética de los señores que lo quieren llevar a ese comité, que además no funciona y no sirve para nada. Toda su concepción del mundo de Tellier, su filosofía, su ética, sus valores, su mirada sobre la violencia no tiene nada que ver con la nuestra. Esto sería como llevar a una comisión de ética a un soldado del ejército enemigo. No, pues si está al otro lado, es un adversario. Él quiere hacer una cosa opuesta a la que queremos hacer nosotros. Por eso que estamos combatiendo. Y en ese plano es que la cosa se maneja. No es diciendo, paren, dejen de disparar, vamos a llevar a este niño que está haciendo muchos disparos, fíjese que me hizo un ramillón, así que llevémoslo a una comisión de ética. Eso es soberanamente estúpido, aparte de ineficiente. Aquí lo que importa es tener claro los propósitos de cada quien. La violencia que ha apoyado la izquierda todo este tiempo y que ahora, y todavía regañadientes, rechazan y hablan incluso de los vándalos, algunos de ellos, por el oportunismo de que se acerca el plebiscito y quieren no perder ni un voto. Esa manera de ver la cuestión no se tiene que evaluar sobre la base de criterios abstractos y vacíos como que hay que rechazar toda forma de violencia. Porque incluso los del otro lado le van a decir a usted, ¿y qué pasa con la violencia institucionalizada? No sé si se acuerda de esa famosa frase. Terror de Estado, violencia institucionalizada. Ellos le pueden a usted hacer toda una argumentación y le pueden mostrar una montaña de libros donde la sociedad burguesa, la sociedad que para nosotros es normal, la sociedad de todos los días, es en sí mismo un aparato de violencia, solo que en sordina porque ya se consolidó como tal. Eso es lo que le argumentaría. Así que estas argumentaciones en el vacío de que condenemos a toda violencia no tienen mucho sentido. Aquí cada cual tiene que tener claro cuáles son los valores, los principios que sostiene, y eso es todo. Y entonces, así como cuando uno se ve atacado por una nación enemiga,
uno no se pone a pensar en yo rechazo toda forma de violencia. Si usted hace eso, un pacifista, por ejemplo, lo meten preso, lo consideran un desertor o un cobarde. Aquí se trata simplemente de, me están haciendo la guerra, yo les hago la guerra. La gente que no piensa como el señor Tellier tiene que enfrentarlo políticamente. Ojalá solo políticamente. En el plano político, en el plano de las votaciones, de las elecciones. Y no pedirle que se someta a sus valores sobre lo que es correcto o incorrecto en términos de violencia. Porque no tiene mucho sentido. No sirve de nada, además. Y además es una hipocresía. Es una completa hipocresía. Yo no he visto nunca un bando político de cualquier clase que no esté dispuesto a escandalizarse por los actos del violento o de cualquier tipo del adversario, pero tenga absoluta ceguera ante los propios. Así es que el problema con la violencia comunista, con la violencia de izquierda, el problema con la izquierda en su conjunto, el problema con las sociedades que desean construir y que a veces en algunos casos construyen, es que son pésimos experimentos sociales que causan ruina, destrucción, muerte y a veces genocidio en gran escala, como ya les voy a mostrar en un libro. Eso es. No es con una prédica de misa de 12 sobre no sean violentos, hijos míos, que se va a establecer cuál sea el futuro de este país. Porque en todo caso, los que están convencidos de que su violencia es un instrumento necesario para instaurar un nuevo modelo social, no van a dejar de hacerlo por lo que diga la comisión de ética o por lo que diga nadie. Hay que encargarlos nomás, en los planos que sea necesario. Eso es todo. Y permítanme pasar, estimados amigos, a un bloque. Les quiero recordar, estimados, que ahora tenemos una empresa, o sea, hace rato que existe, la tenemos nosotros acá como en publicidad, SMF Limpieza de Pisos. SMF, ustedes están viendo los datos a mi izquierda, SMF Limpieza y mantención de toda clase de pisos. Pisos duros, qué sé yo, cerámica, pastelones, azulejo, pisos de madera flotante, pisos de parqué, pisos de hecho, esto que llaman la alfombra, la moqueta, toda clase de pisos, todo. Que naturalmente, como todos no habíamos todavía aprendido a levitar, caminamos pisando, ¿no es cierto? Todas esas superficies se van ensuciando, se van desgastando, se van poniendo muy feas. Póngase en manos de SMF Limpieza de Pisos y ya va a ver usted cómo le va a cambiar la apariencia de su casa o de su oficina. Esta se llama SMF porque es Soluciones Master Floor Limitada. PYME. Está funcionando desde el año 2001. Lleva 19 años en esta pega. La conocen de memoria y tienen soluciones para todo tipo de pisos. Acuérdense ustedes ahora que para sacar un papel en notaría no tienen que ir a una notaría más que por un par de minutos y no instalarse por hora. Basta entrar a notarioexpress.cl en su casa, en su computador, poner el papel que necesita, llenar los datos que le pidan, pagar y luego ir a la notaría donde ya esa información fue enviada a retirar el papel que ya firmó el notario y ya usted lo pagó. Todo lo que tienen que hacer es decir, ¿dónde está mi papel? Aquí está. El funcionario va a decir, firme por favor. Esa es una necesidad jurídica por la cual tiene que ir a la notaría en vez de que le manden el papel así nomás. ¿Pero qué? 2 minutos, 3 minutos en ponerse ahí en el mesón, pedir el papel, firmar y mandarse cambiar. Más práctico, más eficiente, más cómodo, imposible. Y no olvide, amigos, la super promoción de Mi Climo que le instala los equipos de climatización y usted tiene 60 días para arrepentirse si es que se arrepiente y le devuelven la plata y usted devuelve el equipo. Son los equipos más eficientes, no creo que se vaya ni el 1 por 1000, se va a arrepentir. Le calefaccionan, le refrescan, le filtran el aire, no hay ruido, gastan poca electricidad, no hay peligro, no hay riesgo de ninguna clase. Es lo más superior que hay y se lo recomiendo especialmente a la gente del sur de Chile que siguen usando chimenea, que es muy entretenido, muy bonito, pero es lo más ineficiente, es peligroso y es contaminante. Aproveche esta promoción
que está dentro de una campaña de Climo para que usted se sume a la tarea de descontaminar, para que no se transforme solo en un discurso y se transforme en un acto de verdad. Voy a reiterar antes de pasar a otro bloque algo que dije ayer, que tal vez vi algunos comentarios en el sentido de que no se podía dialogar con la gente de izquierda, que estos tipos están simplemente en la postura de destruir. Bueno, yo no estoy llamando a dialogar propiamente tal con la primera línea, que están por la violencia, o a dialogar con el señor Tellier, en términos de a ver si lo convencen de algo, o no sé qué me entendieron. Lo que yo quiero decir, lo que quise decir y lo voy a reiterar, es primero que nada que tenemos que ser ciudadanos activos, no solo en el acto de ir a votar, sino en lo que venga después. Si gana el apruebo, significa que lo que viene después es un proceso de 2 años, y entonces no es cuestión que los que estaban en contra de ese proceso, los que votaron rechazo, se encierren en sus piezas, se retiren, digamos, de la vida pública, se vayan del país o se nieguen a participar en nada y manden toda la cresta. Eso me parecería que no corresponde, porque este proceso es cierto que ya hay fuerzas potentes en la izquierda que tienen ya lista su idea de constitución, pero igual es un proceso de 2 años y va a participar otra gente. Va a participar usted quizá. Y hay que participar para que esa constitución nueva, si es que es el camino que escoge el país, sea lo más razonable posible, lo más alejada del extremismo delirante, lo más alejada posible de estas constituciones que se han creado últimamente en varios países de América Latina, donde se ponen cosas que son imposibles de lograr o que no corresponden a una constitución. Y luego hay que deshacer eso y se crean conflictos y esperanzas desmesuradas, en fin, un desastre. Pero para evitar eso hay que participar, no amurrarse. Y si gana el rechazo, tampoco se trata de quedarse en casa como diciendo, bueno, se acabó todo, querían una constitución nueva, fracasaron, seguimos con la de siempre y volvamos a lo de siempre. No. Porque las fuerzas que se desataron, aunque sean minorías, suponiendo que gana el rechazo, es porque son minorías, van a ser una minoría importante. Aquí no hay minorías de chiquititas ya. Cualquiera de los dos bandos perdedores va a ser una minoría sustantiva. Va a ser, no sé, 30, 40 o más por ciento. Es mucha gente. Y uno tiene que convivir con ese resto de esa gente. El que venza tiene que convivir con los perdedores. No se trata entonces de ir a abuenarse con los violentos. No se trata de querer convencer a los que quieren destruir el país. Se trata de tratar con otros ciudadanos normales, cualquiera que sea su postura, de hacer las cosas lo mejor posible, y para eso hay que actuar. No retirarse. No dejarle el espacio a los violentistas, como los llaman, o a los termocéfalos, o a los extremistas. Dejarles todo el terreno, ¿pero por qué? O sea, rendirse. O esperar, no sé, una solución que venga de otro lado. Si eso no va a ocurrir, ¿eh? No se hagan ilusiones algunos que están esperando, ustedes saben que eso no va a ocurrir. Y no debe ocurrir, y no tiene por qué ocurrir, si nos portamos todos como ciudadanos maduros, e incluyo en esta categoría a cabros menores de edad, o sea, cabros que recién están votando, pero que tienen que asumir en el acto mismo de ir a votar que ya no son niñitos con fantasías y con gustitos y con histerismo, sino que se tienen que comportar como alguien que tuvo derecho a voto y que tiene que, bueno, ser un ciudadano. Y ser un ciudadano es algo más que ser simplemente un individuo. Ser ciudadano significa ser un individuo que acepta y respeta el hecho de que vive en sociedad, que hay reglas, que hay leyes, y que si acaso se las va a cambiar completamente o en gran parte, aún eso tiene que hacerse conforme a la ley, por así decirlo. Eso es lo que he estado diciendo. No estoy diciendo que le vayamos a chupar los calcetines a nadie. No estoy diciendo que nos rindamos, todo lo contrario.
Porque este discurso de que los otros no entienden nada, puede ser que no entiendan nada. Puede ser. Y puede estar completamente equivocado. Pero no por eso uno les va a dar todo el espacio. Uno tiene que hasta el final, hacer su trabajo de convencimiento, de examen, de exponer los puntos. Y ustedes se van a encontrar con bastante sorpresa. Se van a encontrar con bastante sorpresa porque no pocas veces yo me he encontrado con personas aparentemente impermeables a los argumentos, personas completamente dominadas por las tripas, por las emociones, por los resentimientos, por las picas, por sus historias familiares, de que metió abuelo, lo metieron preso, estuvo exiliado y de la cuestión. Hay mucha gente que ha hecho toda su postura política como resultado de eso, no del pensamiento, sino que de sus historias personales y familiares. Entonces son personas difíciles, pero aún así yo conozco personalmente casos de quienes en un momento dado se resquebraja esa cáscara dura de obsesión emocional, de ganas de vengarse, de romperlo todo, digamos. Y entra la razón, porque la razón es como un diluyente, muy poderoso. Es muy poderoso. Se demora, pero funciona. Entonces, si usted tiene la razón, o si usted por lo menos cree tenerla, hágala actuar. Hágala actuar. Tenemos todos que hacerla actuar. Y ahora paso a un último bloque antes de mostrarles un libro que tiene mucho que ver con lo que he estado hablando este último par de días. Les recuerdo que Hey es el corredor más rápido de Chile, es el corredor que está vendiendo en Chile, de propiedades, corredor de propiedades. Está a su servicio para encontrarle buenos arrendatarios, para tasar su propiedad, o si usted es rentista, administrarle sus arriendos, todo eso. Pero volviendo al primer punto, es un gran vendedor de propiedades porque tiene métodos y técnicas que son capaces de venderle hielo a un esquimal. Hey. Y controller, estimados, ya saben, si usted es un empresario que quiere seguir trabajando en nuestro país, seguir haciendo cosas y levantarse si está con problemas y quiere aprovechar estos tiempos más de para optimizar su empresa, para hacerla funcionar mejor cuando se largue la carrera otra vez, póngase en manos de Controller. Es una empresa creada por contadores y auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales, que conocen al dedillo todo lo que tiene que ver con gestión. Por lo tanto, en examinar la gestión de su empresa en todos sus aspectos, encontrar los puntos débiles, los lugares donde se producen los cuellos de botella, los problemas que emergen año tras año y repararlos. Ellos tienen planes para hacer esto con empresas pequeñas, medianas y grandes, y usted tiene los datos a mi izquierda, no les cuesta nada, esto se lo he dicho 1.000.000 de veces, no cuesta nada contactarse, informarse y ver qué pueden hacer por usted. No olvide además el ajedrez. Pablo Tolosa los está esperando con la caja, con el reloj, con las piezas, con el manual, con las licencias para que usted recupere esa listeza y velocidad mental que tenía de joven y que ahora quizás se ha oxidado un poquito, o para que le entregue a los niños, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, a los amigos, qué sé yo, quien sea, un niño que tiene que hacerle un regalo que le puede cambiar la vida, especialmente si es un chico listo. Le va a formar su mente de una manera impresionante. El ajedrez, estimados amigos. Compre la caja, o compre el reloj, o compre las dos cosas, le van a llegar muy rápido. Y le voy a poner uno de estos días, espero, no sé si voy a tener permiso, porque conozco varios chicos ya que entraron en este cuento y cómo les cambió la vida. Claro, eran chicos inteligentes ya. Pero esto funciona para toda clase de chicos, en unos más, en otros menos, pero funciona con todo. Y finalmente, estimados amigos, si usted quiere invertir en Estados Unidos, no sabe cómo, ni siquiera empezar, entre en inviertaenusa.cl, donde no solamente conocen la mecánica legal para invertir en Estados Unidos, sino que también tienen ofertas concretas. En bienes inmobiliarios, por ejemplo, terrenos, casas, departamentos para comprar, arrendar, así, en todos los estados de esa nación. 3.500 franquicias de las más distintas actividades para que usted invierta en ellas. Le ofrecen también conseguirle una visa de residencia en Estados Unidos como inversionista. Cambia completamente la cosa cuando uno es inversionista en Estados Unidos. Ahí lo reciben con los brazos abiertos. O como mínimo le pueden abrir una cuenta corriente en un banco norteamericano en dólares, que es muy conveniente, ya sea que usted invierta en Estados Unidos o no,
me imagino que también se la pueden abrir en ese caso. Inviertaenusa.cl es un sitio web, obviamente. Entre ahí, eche una mirada. Lo que yo le estoy explicando sobre lo que le ofrece Invierta en USA es una pálida sombra de todo el paquete que ellos tienen a su disposición. Y ahora el libro que les quería tocar tiene que ver con esto de los objetivos de la violencia. Cuando los objetivos son el comunismo, bueno, usted ya quizás tiene una idea, quizás precisa, quizás vaga, de que el socialismo, que era la etapa previa al comunismo, se derrumbó en todas partes. Se derrumbó incluso en China, donde lo que ahí opera no es propiamente tal socialismo. Aunque hablan mucho de comunismo, enarbolan el marxismo, la típica parafernalia escenográfica de los países comunistas, grandes carteles con el retrato del líder. Pero propiamente tal no es una sociedad comunista ni socialista, es una sociedad estatista, totalitaria, es otra cosa. En cuanto al comunismo propiamente tal, al modelo que se estableció en los países europeos, primero en Rusia, luego en otros países después de la Segunda Guerra Mundial, luego en China, o que se intentó instaurar en otras partes. Este libro, que fue publicado en el siglo XX, ustedes lo pueden encontrar, es un tratado masivo, como ustedes pueden ver por el gordo del libro, que es el libro negro del comunismo, los crímenes, el terror y la represión, con todo detalle, en toda clase de situaciones. Por ejemplo, voy a ver los títulos de algunos capítulos para que se den cuenta. Aparte de consideraciones generales sobre la teoría comunista, ¿qué pasó en Rusia, donde murieron millones de personas, algunos de hambre, otros ejecutados? ¿Qué pasó en Polonia, donde, para empezar a hablar, los rusos ejecutaron a toda lo que ellos llaman la burguesía polaca, intelectuales, profesionales, oficiales del ejército polaco, en Katyn? Hay películas y documentales sobre eso. ¿Qué pasó en China? ¿Qué pasó en Vietnam y Laos? En Camboya. En Latinoamérica. El afrocomunismo en Etiopía, Angola y Mozambique. El comunismo en Afganistán, cuando existía el comunismo en Afganistán. El libro es extremadamente completo y no está escrito por unos ideólogos o por el arzobispo Talca. Está escrito por un montón de ensayistas y especialistas con datos sacados incluso de los países mismos donde se estaban cometiendo las atrocidades. Documentos, estadísticas. Un régimen que en ninguna parte produjo otra cosa que miseria, que terror, que represión y que asesinatos en masa. Lo de Rusia eran cosas increíbles. Fíjense que un poquito antes, uno de los pocos datos que me recuerdo concreto, un poquito antes de que Rusia se enfrentara con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Stalin, que era un paranoico y un asesino, ejecutó al 90% o más de toda la oficialidad del Ejército Rojo por sospechas. Y esa es una de las razones por las cuales en la primera fase de la guerra contra Alemania, los rusos fueron barridos del mapa, porque no tenían oficiales a ningún nivel competente. Ponían a un pelotudo del partido, de suboficial o de oficial, a cometer errores que costaron la vida de millones de soldados soviéticos. Los soldados soviéticos los que sufrieron más bajas en la Segunda Guerra Mundial. Los ataques que estos oficiales miserables, salidos no se sabe de qué células del partido, hacían frontalmente contra las posiciones alemanas, donde los diezmaban, se cabreaban de matar rusos los alemanes. Bueno, este es uno de los muchos asesinatos masivos. El Partido Comunista mismo, hubo una asamblea, el primero o segundo año de cuando ya Stalin se había apoderado de todas las palancas del poder, en que cuenta un autor que estoy leyendo en otro libro, que en medio del delirio que provocaba, porque se había producido un culto a la personalidad de Stalin impresionante, hubo un aplauso que duró 15 minutos, dice. Y cuando terminaron de aplaudir, una de las tontonas que estaba ahí adentro gritó: "Gloria al camarada Stalin", y todo comenzó de nuevo. Bueno,
eran 1000 y tantos delegados de distintas partes de Rusia, o sea, de la Unión Soviética en ese momento. En la próxima asamblea no estaban esas personas, porque de esos 1100 y tantos delegados, alrededor de 1000 habían sido ejecutados, porque tenía Stalin la persuasión de que eran elementos anticomunistas, porque habían sido denunciados por alguien que quería vengarse de esos oficiales y lo denunciaba como agente del imperialismo. En fin, habían toda clase de delaciones, denuncias, acciones de la propia Checa, la policía política del bolchevismo. Toda esa asamblea que aplaudió 15 minutos desapareció en la tumba. Campesinos, especialmente en la zona de Ucrania y Georgia, las zonas más adecuadas para el cultivo en Rusia, la colectivización forzada que se les impuso significó la muerte más o menos del 90% de todos esos campesinos. Unos ejecutados de un tiro en la nuca directamente o acribillados a balazos, otros enviados en un tren a morir a Siberia. Si no habían muerto en el viaje en el tren, llegaban a Siberia, abrían las puertas de estos carros, ustedes como en las películas de los deportados nazis, la misma cosa. Los echaban para abajo y el tren se iba y ahí se quedaban en medio de la nieve, en las estepas de Siberia, sin alimentos, sin nada, y se morían de hambre. Millones. Se calcula que entre 50 y 60 millones de civiles murieron de esa manera. ¿Para qué hablamos de las hambrunas? Bueno, fue un régimen brutal y todos los regímenes comunistas han sido iguales. Mao Zedong, que yo alcancé a ver a tontones en mi escuela idolizando a Mao Zedong, enarbolando el libro rojo Mao Zedong. ¿Saben ustedes cuánta gente murió en China por ejecuciones, por hambrunas, por planes mal diseñados o por la misma paranoia stalinista de que haya gente del imperialismo? ¿Saben cuántos millones? No se lo voy a decir yo, búsquenlo en Google, es muy interesante. Muertos en China durante el periodo de Mao Zedong, pónganlo así. Este libro yo no sé, en este momento yo me imagino que está disponible en Amazon y creo que está en castellano también. Me parece haberlo visto en El libro negro del comunismo. Crímenes, terror y represión. Eso es por Stéphanie Courton, Nicolas Berth, Jean-Louis Panet, Andrzej Paszowski, este es polaco, Karel Bartoszek, este es checo, y Jean-Louis Margolin, francés también. Un libro impresionante el grado de detalle, porque esto no son imputaciones generales que los comunistas andan comiéndose la guagua, no. Detalles, estadísticas, documentos, confesiones, entrevistas. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. No olviden que hay un límite de la cantidad de libros que vamos a producir, que estamos ya produciendo en la imprenta. No les voy a dar el número, pero es un número limitado y por lo tanto, si usted tiene interés en la historia de la filosofía, de la felicidad, que es una historia de la filosofía también, de Osvaldo Cifuentes, y tiene interés en mi libro Insurrección, yo le sugiero que entre a elvillegas.cl/tienda y lo compre. Lo va a recibir en el curso este mes, eso se lo puedo asegurar. O como mucho más tardar a principios de noviembre. Se está imprimiendo, luego tenemos que recibirlo, luego tenemos que etiquetarlo, tenemos que meterlo en sobre, tenemos que entregarlo. Es todo un proceso, pero se va a hacer bastante rápidamente. Y eso sería todo. Muchas gracias. Será hasta mañana con Nicole Rodríguez.